amada? ¿Cómo está la madre del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso quiere decir que hay que obedecer a Dios y a nuestros padres, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes, hoy presento al ministro Miguel León. Amén. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Feliz y hermoso día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. El mundo no lo ha entendido. El diablo dejó de ser. En la cruz fue destruido, no vive más ese ser. Fue en la cruz del Calvario donde murió mi Señor, destruida fue su carne, se levantó en bendición. Ya sus deseos carnales estaban en él condenados para que no haya desgracia en Cristo resucitado. Ahora brillo más que el sol, con ángeles que me cuidan, seres de bello fulgor que me protegen la vida. Mira qué tremendo. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Por eso la palabra que hoy nosotros oímos no es de Miguel, sino del Señor Dios Todopoderoso, para que se cumpla lo que está escrito en Ezequiel capítulo 34. ¿Qué hablamos nosotros? Nosotros hablamos de gracia. Hoy vamos a hablar gracia y agradecimiento. ¿Qué vamos a hablar? Gracia y agradecimiento. ¿Qué es gracia? La gracia es perdón, alcanzar piedad, ser redimido. Eso es gracia. Mira lo importante que es hallar gracia delante de los ojos de Dios. O sea, alcanzar el perdón de Dios. Hallar gracia delante de los divinos ojos de Dios es un regalo muy grande, por lo cual debemos ser agradecidos. Es de entender el sacrificio de un hombre para ser ejemplo a seguir a los que le invocan. Hay testimonio de los profetas y los apóstoles de que el cumplimiento de la ley para el perdón de pecado es llevar un cordero al sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes que según la ley de Moisés, para el perdón de pecado había que llevar un cordero para que este cordero sea sacrificado y los pecados del hombre sean perdonados? Esto se hacía continuamente. Por eso nosotros debemos de hoy de ser agradecidos con Dios por Cristo Señor nuestro, porque Dios lo entregó como un cordero al matadero para el perdón de todos nuestros pecados, no por un año, sino para la eternidad. Ahora, por esto debemos de ser agradecidos. ¿Y cómo es esto? Como le digo a María Magdalena, vete y no lo hagas más. Ya no hay quien te juzgue, pero vete y no lo hagas más. El problema era si lo volvía a hacer. Por esto Cristo se presentó una vez y para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de Dios y nosotros el pecado, que no nos dejaba llegar a su divina presencia. Como está escrito en Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Entendemos que la ley dada por Dios por medio de los ángeles a Moisés tenía como mandamiento llevar un cordero sin defecto para el sacrificio por el perdón de pecado. Por esto Dios mismo se hizo cuerpo para presentárselo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, agradable a sí mismo, para el cumplimiento de aquella ley que Dios mismo había establecido. Dios estableció la ley y por la ley entró el pecado y por el pecado la muerte. Para quitar la muerte y sacar a luz la vida y la inmortalidad, tenía que presentar un cordero digno, pero no para presentarse todas las veces como lo hacen los sacerdotes humanos, sino siendo Dios mismo una vez y para siempre. Ahora bien, esto lo sabrán los curas, los padres, los sacerdotes, el Papa, porque el asunto es que todavía dicen que son pecadores, ¿o no es así? Y le preguntamos, ¿para qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué Dios envió a Cristo? Bueno, Dios lo envió para quitar el pecado. Y si Dios lo envió para quitar el pecado, entonces ¿por qué todavía aún nombran a la gente como pecadora? Por la falta de conocimiento. Y si no hay conocimiento, entonces no llega el agradecimiento. ¿Cómo queda abrogada la ley? La ley que nos llevaba a la muerte. Bueno, la ley queda abrogada cuando estaba el cumplimiento, cuando llega el cumplimiento de esta ley. Como está escrito en 2 Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Dice que la ley iba a ser abolida. Aquello debía de ser abolido. ¿Y por qué tenía que ser la ley quitada? ¿Por qué tenía que ser la ley quitada? Porque la ley, mientras esté la ley, el hombre no puede ser justificado, porque la ley nos justifica. Así que todos seríamos condenados. Pero para eso vino Cristo. Y es lo que no terminamos de entender para ser agradecidos. Cristo vino para el cumplimiento de esta ley y que la ley fuera quitada. Si no se quita la ley, todavía estuviéramos en nuestro pecado. Pero al quitar la ley, ya dejamos el pecado atrás, que es el que no nos deja entrar en el reino de los cielos. Efesios capítulo 2, 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. ¿Qué hizo? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, ordenando para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es la paz que nosotros hoy podemos conseguir en nosotros. Cristo se presentó una vez. ¿Cuántas veces se presentó Cristo? Se presentó una vez y para siempre para el perdón de pecado. Esta es la demostración de amor de Dios hacia su pueblo. Porque está escrito en Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Esto se llama gracia. Porque gracia es perdón.
Así está escrito en Hebreos capítulo 8, 1 al 13. El mediador del nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó en la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién lo levantó? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Cristo? Su propio cuerpo. ¿Y qué derramó? Su propia sangre. ¿Y qué perdió? Su propia vida. ¿Por quién? Por esta cuerda de desagradecidos que somos nosotros. Por eso ahora tenemos que empezar a ser agradecidos con Dios. ¿Sí o qué? Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se había procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí, vienen días, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Tuvieron 40 años en el desierto, dando vueltas en círculo hasta que todos perecieron y murieron. Eso es lo que nosotros queremos de Dios. Su parte oscura, donde se le acercó Moisés, o queremos ir a la luz de Dios en Cristo. Y para eso debemos de ser agradecidos. ¿Ve? Entender que el sacrificio de Cristo no ha sido en vano para nosotros, y apartarnos del mal al bien. Por lo cual, este es el pacto que haré con ella, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre sus corazones las escribiré. ¿Qué va a poner? Las leyes en las mentes. Así está la ley de Dios en nosotros, los 10 mandamientos. Y en nuestros corazones están puestas, escritas en nuestros corazones. Por lo cual, este es el pacto, oído para que sepan cuál es el pacto, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Ustedes creen que nuestros hijos o nuestra descendencia van a necesitar de un pastor, un cura, un sacerdote? Ninguno, porque ellos mismos están siendo instruidos en el Señor. Y ellos serán príncipes de su casa. Y en su casa nunca faltará el Espíritu de Dios, porque estará ahí permanente. Desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Se acuerdan de Colosenses 3:25? ¿Qué dice Milka? Colosenses 3:25. No le oigo. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no es justicia. Amén. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete porque no hay acepción de personas. ¿Seguiremos siendo injustos? No. En ninguna manera. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Hay pecadores aquí? No. En ninguna manera. ¿Hay transgresores? En ninguna manera. Pero nos vamos a poner mucho la pila, porque todo lo que hagamos se nos va a devolver como boomerang. Ojo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que será por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ha desaparecido la ley de Moisés para nosotros. Ciertamente en el Torá hay 613 mandamientos, pero solo 10 mandamientos le dio Dios por medio de ángeles a Moisés. Y esos son los 10 mandamientos inmutables que nosotros vamos a cumplir. ¿Cuáles son? Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no adorarás imágenes ni dioses ajenos. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto no es vano. Cuarto, santificar la fiesta del día de reposo, el sábado. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre, Dios en primer lugar y la amada madre iglesia. Sexto, no cometerás homicidio. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. El noveno, no levantarás falso testimonio ni mentir. Y el décimo, no codiciarás. ¿Cómo? No codiciarás las cosas de tu prójimo. Ajá, ni la casa, ni la mujer, ni los hijos, ni los sirvientes, nada que sea de tu prójimo hay que codiciar. Así está escrito. Debemos de cumplir estos 10 mandamientos para el Señor Dios Todopoderoso, y eso va a hacer que nosotros seamos transformados. Como está escrito en Hebreos 9, 24 al 28. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho a mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién es el único intermediario entre Dios y los hombres? Cristo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entró el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? En la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Hay pecadores? No. En ninguna manera. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Está Cristo hoy entre nosotros? Y ha aparecido sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaban. Ahora Cristo se ha aparecido por segunda vez sin relación con el pecado. Está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 al 11, que Dios en Cristo nos salvó desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora
por la aparición de nuestro Salvador, Cristo bendito, el cual quitó la muerte. ¿Cómo quita la muerte? Cuando quita el pecado, cuando cumple la ley, cuando se entregó en sacrificio, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo soy predicador, Pablo es apóstol y Cristo maestro de los gentiles. También está escrito en 1 Timoteo capítulo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Si Pablo es el primero, yo soy el segundo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Diga, yo creo. Yo creo. Por lo cual hoy clamo, Abba Padre. Es Cristo quien hizo el sacrificio de amor por nosotros. Es Cristo quien entregó su vida por nosotros. Debemos nosotros ser agradecidos con Cristo. Amén. ¿Qué debiéramos entonces hacer para demostrarle nuestro agradecimiento? Apartarnos del mal al bien. Esa es la forma más sensata de darle gracias a Dios. Y la única forma de demostrarle a Dios nuestro amor, ¿cuál es? Obedeciendo. Apacentando Aceptamos las ovejas. las ovejas. Obedeciendo a apacentar las ovejas. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú me amas. Y Pedro le dijo, Señor, sabes que te amo. Y le volvió a decir, y le volvió a decir, y se entristeció. Señor, tú lo sabes todo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, apacienta mis ovejas. Por eso el único pastor es Cristo, porque las ovejas son de Él. Y la palabra es la que las transforma. Por lo cual clamo, Abba Padre. Cumpliendo lo dicho por mi Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar, es recibir. Ahí le tengo el regalito al bendecido Edixon. Porque nosotros debemos de cumplir este mandamiento de Dios que está en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que trabajando así debemos ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Yo también le traigo un regalito a la bendecida Lady. También está escrito en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3, que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Cada primer día de la semana, gracias. Cada uno de vosotros ponga algo aparte para que cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesta de generosidad y no de exigencia nuestra. Por lo cual clamamos, abajo. A ver, los niños que me van a ayudar a cantar. Con los frutos de mis labios Hoy aclamo a mi Señor, al Cristo redimido estado, por amor. Que nos guía con su amor, para que brille en nosotros esa luz del
Dios te bendiga.